Y bien, continuando con lo que son los sistemas de información, el que sigue son los sistemas de control de procesos. Estos sistemas, nos dice la teoría que toman decisiones rutinarias, esto para controlar procesos operacionales o procesos críticos o que son muy repetitivos. Puede haber diferentes, digamos, objetivos para los sistemas de control de procesos, depende también de a dónde se estén aplicando, pero la idea es que es un sistema que se preprograma para que funcione de manera autónoma, sin necesidad de que los usuarios estén ahí metidos alimentándolos de datos o revisando los mismos, que normalmente lo que hacen los usuarios es sí revisan la información, sí la monitorean, pero estos sistemas normalmente trabajan de manera autónoma, registran los datos y en el caso de que existan ciertas condiciones o se den ciertas condiciones, pues van a terminar actuando o manipulando ciertos elementos que estén a su disposición, tanto de software como de hardware. Y igual también pueden emitir algún tipo de alarma o notificar a algún usuario que esté ahí en el monitoreo, ¿no? Pero depende del tipo de sistema del que estemos hablando. Aquí tenemos unos ejemplos. El primero son órdenes de compra automáticas. Este es un sistema de información como el transaccional, similar, pero este tiene la característica de que cuando algún tipo de producto en el almacén está llegando al stock mínimo, eh, no solamente avisa o manda una notificación algún usuario a la pantalla o alguna parte, sino que también actúa, es decir, genera automáticamente la orden de compra para que se pueda surtir ese producto, ese material. Inclusive si este sistema tiene una comunicación con el sistema del proveedor, pues entonces automáticamente puede mandar la orden de compra para que se vaya generando por parte del proveedor, ¿no? Y que en ningún motivo o bajo ninguna circunstancia nos quedemos sin el stock necesario para lo que es nuestra producción, nuestra venta o lo que sea que hagamos, ¿no? Entonces es un sistema similar al transaccional, pero con cierta característica de control de procesos. Otro muy representativo es el control de producción o sensores en plantas de petróleo. Bueno, realmente es un sistema de producción, un sistema de control. Y la idea es que estos sistemas monitorean algunos procesos o procedimientos fisicoquímicos que hacen en las petroquímicas. eh, Relacionados a lo que sea, ¿no? Lo que sea que ellos hagan. Hay veces que esos procedimientos son sumamente críticos y peligrosos, inclusive para las personas. Puede ser que algún tipo de cambio ocasione una descompensación que genere a lo mejor inclusive hasta una explosión. Imagínense si las personas están cerca ahí monitoreando las cosas, pues pueden salir dañadas. Por eso la idea es que estos procesos estén siempre monitoreados. Obviamente hay sensores que se encargan de estos procedimientos, están vigilando que, que los datos estén bajo niveles que sean adecuados, que sean lo indicado. Si pasan de cierto nivel, entonces van a tener que actuar ya sea que a lo mejor pase cierto grado de temperatura o que ciertos gases, el porcentaje sea superado, entonces van a tener que modificar algo, ¿no? Ya sea que lancen algún tipo de líquido o de solución que enfríe el procedimiento. Yo qué sé, la verdad no sé demasiado de eso, pero algo similar. La idea es que el proceso se detenga y no cause un peligro para las personas, ¿no? Y eso pues no es necesario que las personas estén ahí monitoreando, ¿no? Sino que el monitor va a ser el mismo sistema a través de sus sensores y tampoco se tiene que jalar alguna palanca o dar un comando o una instrucción en una computadora, ¿no? Simplemente ya va a estar programado y va a hacer lo que tenga que hacer en el momento que se cumplan esas condiciones. Bueno, también les tengo otro ejemplo para esto, que es el centro de datos. Em, ¿Qué es un centro de datos? Es un lugar, un espacio físico
en donde se concentran, aquí dice servicios, realmente es como una especie de granja de servidores. ¿Y qué es un servidor? Un servidor es una computadora normalmente de gran capacidad o de altas prestaciones. Cuando ustedes mandan un correo electrónico, a través de internet llega y pasa por un servidor, que no es más que una computadora que se encarga de gestionar todos estos mensajes, almacenarlos y mandarlos a las diferentes buzones, vamos a decirle así, de correo electrónico de todas las personas que están ahí dadas de alta, ¿no? Cuando ustedes consultan una página web, esta se encuentra almacenada en algún servidor. Entonces, hay servidores por todos lados, moviendo datos por todos lados y almacenando datos por todos lados. Entonces, de eso se trata un centro de datos, de una granja de servidores que se encuentran prendidos, activos, funcionando y dando servicio a todos los clientes, que en este caso son otras computadoras a través de redes que se conectan a los mismos para servirse de ellos y para hacer lo que tengan que hacer en su trabajo diario. Em, no se habla a veces mucho de esto, pero imagínense ustedes YouTube almacena una gran cantidad, bueno, una asquerosa cantidad de información. En este caso, los videos ocupan muchísimo espacio. ¿En dónde está toda esa información? Decimos a veces la nube. Bueno, tal cual la nube no existe, simplemente son servidores que se encuentran en alguna parte del mundo que tienen gran capacidad y que tienen un montón de discos para poder almacenar toda esa información y distribuirla y que puedas visualizarla, ¿no? A través de lo que es Internet. Entonces, en algún lugar del mundo existe un centro de datos de Google, de Facebook o de la empresa que ustedes quieran, en donde se almacenan todas estas cosas y todos estos datos. Bueno, ¿por qué hablo de esto? Porque este es un ejemplo de un sistema de información de control. Eh, Quiero mostrarles algunas imágenes para que vayamos entendiendo un poquito de qué se trata este centro de datos y por qué lo estamos relacionando con este tipo de sistemas. Eh, el centro de datos debe de contar con personal técnico, es decir, con algunas personas que pueden ingresar a estas granjas de servidores para hacer algún tipo de cambio, modificación, limpieza, lo que sea. Pero pues obviamente tiene que ser autorizado, no cualquiera puede ingresar, por eso hay un control de acceso que muchas veces es biométrico, más adelante platicamos de ello, vigilado y demás, porque muchas veces la información que se almacena en estos centros de datos, lo que representa en cuestión económica y demás, pues es incalculable. Entonces tenemos que cuidar y sobreproteger estos servidores que manejan pues mucha información, ¿no? Debe minimizarse cualquier riesgo operacional. Imagínense si una empresa como Facebook pierde toda su información, pues no se lo pueden permitir. Hablo, por ejemplo, también de un Coca-Cola o cualquier una empresa gigantesca, pues tiene este tipo de servicios a su disposición y no van a arriesgar que por cualquier cosita se pueda descomponer un servidor, se puede echar a perder un disco duro y se puede echar a perder múltiple información que viene ahí. Y inclusive hay empresas que rentan estos servicios. No voy a hablar de Google o de cualquier otra que simplemente renta ahí sus servicios para que otras organizaciones guarden ahí sus bases de datos y puedan trabajarlas directamente desde ahí o de manera remota. Entonces, para que funcione esto, pues cobran una renta y esa renta no es nada barata, entonces pues tienen que asegurar o garantizar a sus clientes que esta información va a estar segura, ¿no? Y van a poder también tener acceso a ella cuando ellos gusten. Aquí hay una imagen desde arriba de lo que es un centro de datos. Si se fijan, son hileras de una especie de muebles que nosotros vamos a llamar racks. Esos racks tienen constituidos o más bien tienen estructurados algunos peldaños o bases y ahí se va a agrupar lo que son los servidores, los dispositivos de red, entre otros elementos que son necesarios para que estos servidores pues estén funcionando y estén conectados a lo que es la red o internet o una red corporativa, ¿no? Así se ven, es un espacio pulcro, limpio, donde no entran personas más que para hacer algún tipo de mantenimiento y eso sobre algún tipo de protocolo y autorización. ¿Para qué? Para que no estropeen lo que es el ambiente en el que deben de trabajar estos servidores.
Hay un extintor en caso de que se pueda generar algún fuego de cualquier magnitud, pues inmediatamente apagarlo. Tenemos aquí el control de lo que es la temperatura. Esto va a ser sumamente importante en un cuarto de este tipo, en una habitación de este tipo, la temperatura. Una computadora suele calentarse, un servidor suele calentarse porque tienen las mismas características. Bien, debe de mantenerse esta habitación a una temperatura adecuada, porque si se eleva demasiado la temperatura, entonces puede dañar los circuitos de los servidores y los servidores son costosísimos y no se diga la información que pueden contener. Entonces, es más o menos de lo que trata esto, de que podamos de manera automática manipular lo que es el ambiente o el clima de este centro de datos. Bien, voy a la que sigue. Aquí es otra vista en donde podemos ver al final una puerta en donde probablemente esté lo que es el sistema de información que controla las características climáticas, vamos a llamarle así, de este centro de datos. Aquí vemos cableados. Obviamente estamos hablando de que estos servidores se conectan en red a otras redes para que puedan tener acceso remoto diferentes personas a esa información, ¿no? Configuraciones, tenemos también elementos de ventilación, tenemos el extintor que también se veía en la otra imagen y tenemos baterías de respaldo o reguladores, que aquí casi se utilizan baterías de respaldo, los famosos no break, que no es más que un regulador con batería por si en algún momento se va la luz, los equipos sigan funcionando. Esto es un respaldo, porque normalmente un centro de datos no es de que trabaje directamente con la red eléctrica y con la comisión, por ejemplo. No, casi siempre estas organizaciones pues tienen sus plantas de energía eléctrica, sus generadores, porque pues no se pueden dar el gusto de que esto se apague, ¿no? Estos equipos, estos servidores se la pasan trabajando los 365 días del año a todas horas. Bien, aquí tenemos otro esquema, este pues es una imagen generada por computadora en donde lo importante es lo siguiente, tenemos la granja de servidores y ahí tenemos unas flechitas, ojalá las alcancen a ver, son de diferentes colores y van hacia diferentes lugares. En realidad solamente son dos, color azul y color rojo. ¿Qué significa esto? El color azul es aire fresco, el color rojo es aire caliente. El aire fresco sale de la ventilación que puede estar en la parte inferior o puede estar en la parte lateral o en la parte superior donde se ubique de mejor manera que pueda refrigerar o ventilar todo este ambiente. Y las flechas color rojo que pues se vienen directamente desde los racks, desde los servidores, donde se genera el calor y los mismos servidores tienen ventiladores o más bien son extractores que lo que hacen es expulsar el aire caliente hacia afuera y se hace pues una especie pues, de nubosidad o de ventosidad de diferentes aires fríos y calientes y la idea es que se mantenga todo esto sumamente fresco, ¿no? Para mantener en mejores condiciones lo que es el servidor o los servidores. Aquí es una fotografía de, pues digamos con las luces apagadas en donde vemos muchos foquitos y muchos servidores y muchos dispositivos prendidos y pues ahí disponibles, ¿no? Acá hay una imagen de lo que son los racks o estas estructuras en donde se pueden colocar lo que son los servidores y los dispositivos de red e inclusive otros elementos como los discos duros que vienen un poquito más adelante. Luego tenemos el cableado. Em, la mayoría de los servicios o concentración de tipo centro de datos utilizan redes cableadas. Las redes de cable son más eficientes que las redes inalámbricas, porque las redes inalámbricas pueden ser propensas a lo que son cualquier tipo de alteración o de ruido y eso causa problemas, pero el cable no, porque pues las señales pasan a través del mismo y no salen de ahí y normalmente tienen mayor velocidad que una red inalámbrica. Por lo tanto, se utilizan cables. Entonces aquí se organiza todo el cableado de tal manera que no esté estorbando. Aquí hay otras imágenes, por ejemplo, se pueden colocar algún tipo de cincho, algún tipo de cinta para amarrar los cables y hacerlos como trenzados y que de esta manera estén bien organizados. Acá hay otro ejemplo de cómo se pueden organizar con diferentes materiales. Algunos también, normalmente el cableado
pasa por la parte superior, lo que es el cableado de red. El cableado de red son los cables de transmisión de datos. ¿Para qué? Para que no estén estorbando. Si se acuerdan, en las imágenes anteriores no se ve ningún cableado, no se, pero sin embargo es necesario. Están arriba de lo que es una especie de techo falso, y no lo alcanzamos a ver porque le ponen plafón y ya no se ve, pero en la parte superior está todo el relajo de cables, un relajo que debe de estar bien organizado, y en la parte inferior casi siempre está el cableado eléctrico. Todo esto necesita energía eléctrica para trabajar, entonces en alguna parte de un piso falso se encuentran todas las mangueras y todas las conexiones eléctricas que se van a requerir, ¿no? Esto es la idea de tener una mayor limpieza y organización de lo que es el centro de datos, y para que no exista ninguna problemática con ello, ¿no? Es como cuando nosotros tenemos nuestro cabello largo y alborotado, entonces, pues para que no esté estorbando y no nos estemos atorando con cualquier cosa y con cualquier rama de un árbol o algo así, pues entonces nos amarramos el cabellito pegado a nuestro cuero cabelludo y ya no tenemos ningún problema, ¿no? Aquí tenemos los discos duros, que es el dispositivo de almacenamiento. Hace rato les platicaba o les comentaba de lo que es YouTube, en donde se guardan los videos de YouTube, pues en discos duros, en arreglos de discos duros de gran capacidad. Y pues ahí imagínense las toneladas y toneladas de gigabytes o de petabytes, o terabytes que puede haber pues digamos, en toda esta gran base de datos que maneja YouTube, por poner un ejemplo muy representativo, ¿no? Pero pues habrá algunos más. Los servidores pueden o son capaces de conectar arreglos de discos duros para tener más y más y más y más capacidad de almacenamiento, y es capaz de procesarla y de identificarla y de guardar y escribir datos sobre ellos, ¿no? Es un ejemplo. Luego aquí tenemos esta imagen en donde vemos un verdadero desastre. No sé si sea chiste o no, pero imagínense un centro de datos así, en donde tenemos cables tirados por todos lados, colgando, tenemos las conexiones eléctricas en la parte superior combinadas con los cables de red, y tenemos aquí todo amontonado y pues ahí semi arreglado, ¿no? Pasar por aquí debe ser una tortura para la gente que hace redes, y ahora imagínense para la administración. O sea, sí tiene diferentes colores, pero imagínate que te digan, ¿sabes que hay que cambiar el cable de la red tal y del servidor tal? Pues ¿en dónde lo encuentras? Imagínate, esto es un verdadero dolor de cabeza. Aparte de que pasar por estos pasillos para hacer algún tipo de cambio, puedes jalar un cable, te puedes tropezar, te puedes morir ahí, te puedes quedar ahí perdido muchos años hasta que encuentren ya tus huesitos después de 400 años de que quitaron y cortaron selva y selva de cables, ¿no? Igual esto parece guasa o parece un chiste, y definitivamente sí lo es, pero es muy malo. Es algo que no se debe de permitir. Las imágenes que les mostré anteriormente es como debe de ir un centro de datos bien organizado, porque si no esto causaría muchos problemas. Ahora imagínense un potencial cliente que diga, yo quiero almacenar mis datos con ustedes, y le presentan esto, va a decir adiós. O sea, yo no me voy a arriesgar mis datos en esta verdadera piratería de centro de datos, ¿no? Aquí también es un poco de chiste, ¿no? O sea, hay que organizar bien los cables, porque si nosotros nada más aventamos todo en la parte superior y hacemos una bola así como de estambre, pues va a llegar un momento que va a pesar tanto que se va a caer, y luego ¿cómo lo organizas? ¿Cómo le haces? Pues vas a tener que detener la operación de toda la organización para ver qué cable es el que va para dónde y demás, ¿no? Obviamente esto pues no debe ser así. El personal, aquí tenemos unas personas, este es un operario de alguien que es un cliente, digamos, del centro de datos, manda a su técnico a revisar o a hacer algún ajuste en un servidor de manera directa, para lo cual necesita una terminal, que es esto, una computadora, un teclado, una laptop, un monitor y un teclado principalmente, para poder tener acceso a lo que es el servidor y poderlo configurar. Em,
Igual estos cuates lo que están haciendo aquí es posar para la foto, pero bueno, es una representación de cómo el operario puede tener llave para abrir esta ventanita o esta puertita y poder tener acceso a la configuración, obviamente previa autentificación para ingresar al lugar. Estos dos, la verdad, están posando más para la foto. La realidad es que a las personas no pueden tener una conversación casual en un centro de datos, no es parte de las reglas. Si alguien tiene que entrar, va a lo suyo y rápidamente se tiene que salir, todo va a estar vigilado. Pero bueno, nada más es para que vean que pues el espacio es para unos pequeños pasillos para simplemente mantenimiento. Ahora aquí en la cuestión de seguridad, los racks pueden tener una puerta con candado para que solamente las personas que tengan la llave puedan ingresar. Debe de estar el extintor por cualquier situación de fuego. Todo está videograbado para en cualquier momento que alguien se llegue a colar y haga un desorden, pues poderlo checar e inmediatamente tomar acción hacia ello, ¿no? Y el control biométrico para poder ingresar al centro de datos, como les digo, no cualquiera puede pasar, solamente se registra en alguna base de datos quiénes son las personas que pueden ingresar a determinadas áreas, a determinados equipos, a configuraciones, técnicos de determinadas organizaciones, y bueno, se les registra con, a lo mejor puede ser con la huella digital, puede ser con el escáner de retina, puede ser con tarjetas de radiofrecuencia, puede ser con una contraseña, ya sea de numeritos, de letras o inclusive una combinación de ambas, ¿no? Puede ser que requieras escanear tu huella digital y aparte colocar una contraseña, ¿no? Entonces hay diferentes opciones y aquí depende de cada organización lo que quiera realizar como control de seguridad para sus usuarios. Después la ventilación. Eh, Todo este rollo nada más es para que más o menos se den cuenta cómo funciona un centro de datos, pero a lo que nosotros nos interesa es un poco la cuestión de la ventilación. Una computadora es un sistema que tiene que estar a cierta temperatura. Si se eleva más de esa temperatura, normalmente los dispositivos electrónicos van a ser sensibles a ello y van a tener problemas. Muchas veces cuando se sobrecalienta su computadora, lo que pasa es que se apaga, porque tiene ahí pues una especie de protocolo de protección en donde dice, ¿sabes qué? Ya hasta aquí, porque si no me voy a dañar. Entonces se apaga y se apaga y se apaga hasta que no soluciones el problema de ventilación que por alguna cosa puede suceder, entonces se va a seguir apagando por seguridad propia del equipo. Entonces aquí la ventilación puede estar al lado de los servidores o como en este centro de datos móvil, que tenemos una gran ventilación de este lado y por acá tenemos todos los equipos, ¿no? Estos centros de datos móviles son muy comunes en la cuestión de comunicaciones y noticias y de ese tipo de cuestiones y de temas, ¿no? Bien, eh, el centro de datos tiene que estar a cierta temperatura. ¿Y qué pasa si esa temperatura se modifica? Es decir, ingresa una persona al centro de datos y como tiene cierta temperatura, cierto calor, modifica el ambiente y pues ese puede generar problemas. Entonces, alrededor de todo lo que es el centro de datos, va a haber siempre sensores. Esos sensores van a estar determinando en tiempo real cuál es la temperatura a la que está todo el centro de datos. Y si en algún momento esa temperatura pasa de cierto límite, el sistema lo va a detectar y va a activar su control de aire acondicionado, o sea, su ventilación. Y esa ventilación lo que va a hacer es reducir la temperatura del lugar hasta que sean los niveles deseados. Eh, Y eso para mantener la integridad de lo que son los servidores y los datos, ¿no? Esos aires acondicionados o esa ventilación va a estar distribuida de manera bien planificada alrededor de lo que es el centro de datos. Y aquí también entra algo interesante, ¿no? Si se fijan, aquí tenemos gabinetes y racks. Digamos, la granja de servidores. Tenemos estaciones de trabajo para configurar servidores. Tenemos el equipo contra incendios, el equipo de acceso, una entrada controlada, que la mayoría de las veces es biométrica, el monitoreo, que es el cuartito donde está el sistema de información, monitoreando todo este sistema y actuando de manera programada o preprogramada y autónoma.
Pero tenemos esto, control de humedad. No lo habíamos mencionado, pero también existe. Estos centros de datos también van a estar monitoreando la humedad del lugar. ¿Y qué es la humedad? La humedad no es más que una cantidad o un porcentaje de partículas de agua que están por ahí volando en el ambiente. Si ustedes se fijan aquí a lo mejor en donde estamos nosotros es un tanto seco, pero si nos vamos a un lugar donde esté cerca a la playa, la humedad va a ser mucho mayor. Inclusive vamos a sentir que estamos sudando no nada más por el calor, sino porque hay mucha agua en el ambiente. Igual y no la vemos, pero la alcanzamos a notar, a sentir en nuestra piel. Entonces, un centro de datos cerca de la playa no es muy factible, más bien en lugares más secos, pero igual, de todas maneras, hay que controlar la humedad. Puede ser que en algún momento llueva en ese lugar y entonces se empiecen a generar partículas de agua en todo el ambiente. Esas partículas de agua, por más que sean nanopartículas o partículas muy pequeñas, se pueden incrustar o se pueden pegar en las paredes de los circuitos electrónicos que constituyen a un servidor o a una serie de servidores o a dispositivos o a cables, a lo que sea. Y eso va a generar algún tipo de corrosión o algún tipo de problema eléctrico. Entonces, no se le pueden dar el lujo de no controlar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué se hace para...? La humedad se maneja por porcentajes, ¿no? 50% de humedad, 60, 70, 80, ya estamos, ya ahí sí ya perdimos el control y seguramente vamos a tener problemas con los servidores. Entonces debe de mantenerse en cierto nivel. ¿Cómo se mantiene en cierto nivel la humedad del ambiente? Bueno, se utilizan una especie de extractores. Se llaman deshumidificadores. Esos deshumidificadores se encuentran pues también alrededor de lo que es el centro de datos y lo que hacen es pues extraer grandes cantidades, son como ventiladores industriales, grandes cantidades de aire y que obviamente ese aire trae partículas de agua y lo filtra. El aire pasa a través del deshumidificador y sale el aire por otro lado y las partículas de agua se quedan en lo que es el deshumidificador y tiene como una especie de bandeja en donde se va almacenando lo que es el agua, las gotitas de agua. No crean que van a ser charcos y charcos de agua o grandes cantidades o cubetas, no, es poca, pero al final de cuentas esa puede causar un daño importante en toda esta gran inversión, ¿no? que tenemos de centro de datos. Bien, eso es lo que va a controlar el sistema, va a modificar, va a monitorear y nosotros no nos vamos a tener que preocupar. Podemos ir al cuarto de monitoreo y verificar qué es lo que está pasando, pero pues básicamente ya está todo hecho, ya está todo programado. Esta imagen de acá también es una parte de cómo podemos ver un centro de datos, donde tenemos los racks, los servidores, tenemos algún tipo de sistema de almacenamiento de respaldo, tenemos la protección eléctrica de no breaks, por ejemplo, tenemos discos duros, tenemos todo esto controlado por un sistema, todo este clima controlado. Y luego pues tenemos también lo que son accesos remotos de lo que son las personas que son los clientes que acceden a su información. Hay una ayuda si es que necesita y una protección contra virus y contra malware que pudiera en algún momento atacar a estos datos. Esto también tiene que manejarlo el centro de datos. Y bueno, aquí hay una imagen esto realmente es un software que monitorea lo que son el CPU o el uso de procesamiento de una computadora, la memoria, el uso de disco, el uso de red, pero más o menos es para representar cómo se vería una pantalla en tiempo real de un sistema de información de este tipo. Se vería de esta manera, en donde veríamos cómo son los cambios en lo que es la humedad y la temperatura de cierto espacio en el centro de datos o del centro de datos en general, ¿no? Podemos verlo y igual pudiéramos manipularlo, pero la idea no es esa. La idea es que ya con los parámetros programados actúe de forma autónoma el sistema. Sale que aumente la temperatura, que disminuya la humedad, haciendo funcionar los elementos que tiene a su disposición, ¿no? Y obviamente los sensores, ¿no? Si se descompone ahí algún sensor, pues entonces ya los operarios, los técnicos tendrán que repararlo, ¿no? O sea, al final de cuentas, aunque tengamos sistemas de información de control, no es infalible y no quiere decir que ya las empresas van a trabajar solitas y no vamos a requerir de ningún ser humano, ¿no? No, eso
está lejos de ser todavía, ¿no? Está la ciencia ficción. Ningún sistema, ningún programa, ninguna computadora, ninguna máquina sustituye el talento de un ser humano y el cerebro de un ser humano, por lo menos todavía, ¿no? Y bueno, eso es lo que son los sistemas de información de control.